Hola, te doy la bienvenida a Mis manos en vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, bienvenidos a cada uno. Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a este espacio, a este nuevo episodio. Hoy vamos a seguir reflexionando un poco sobre la idea de la energía sigue el pensamiento. Y te invito, si no escuchaste el podcast anterior sobre la energía sigue el pensamiento, a hacerlo, porque esto es como una continuidad. Entonces, como es un tema que da para mucho, está bueno hacerlo por lo menos en dos partes. Creo que está con este podcast cierro un poco como la idea más general que en este momento me gusta compartir sobre el tema de la mente. Y bueno, más adelante hay un montón para profundizar, ¿no? Pero por lo pronto estas dos entregas. El anterior, un resumen rápido sobre el poder de la mente. Entonces la primera etapa o la primera acción que está bueno hacer en relación a la mente es conocer cómo funciona. Y una vez que empezás a conocer cómo funciona, hay como una primera actividad esencial para mí, que es entrar a observar los pensamientos automáticos. Y entonces cómo podemos desarticular los pensamientos automáticos, que son los que orientan la energía. La energía orientada por el pensamiento crea la forma. La energía sigue el pensamiento, es una ley, es una verdad universal que quizá te cuesta como entenderla en su sentido pleno, ¿no? Pero cuando empezamos a analizar con más detenimiento, con la mente inteligente, con mente científica, como a mí me gusta decir, empezamos a entender que es así, que la energía está disponible y el pensamiento lo que hace es orientarla hacia algo, hacia una forma, hacia un propósito, hacia un resultado, ¿no? Hacia un efecto. Si no lo hacemos de manera consciente, la vida lo hace de manera inconsciente. O sea, nuestro instrumento en nuestro cerebro funciona aunque nosotros no seamos conscientes de cómo funciona. Por suerte, estamos preparados y tenemos un mecanismo que funciona como un mecanismo de seguridad, que funciona aunque no seamos conscientes. Pero la evolución implica que en algún momento es necesario hacer el traspaso de mando para que el mando lo tome la conciencia, el mando del instrumento, ¿no? Del vehículo, de lo que somos finalmente. Somos un conjunto de, en este plano 3D, un conjunto de instrumentos, ¿no? Como a mí me gusta decir, las mamushkas. Tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo físico, que tienen un propósito. No es solamente andar por la vida haciendo experiencia. El propósito es hacer esa experiencia para servir al alma, ¿no? El alma tiene su propósito al encarnar. No encarnamos porque sí, encarnamos con un sentido. Y bueno, cuando empezamos que no encontramos el sentido de la vida, es que estamos buscando el sentido verdadero, con lo cual está bueno para mí, ¿no? Cuando estamos perdidos, no encuentro el sentido de la vida, bien, porque hasta entonces muy probablemente estuvimos viviendo la vida que nos dijeron que había que vivir. Entonces de pronto te das cuenta que eso ya no tiene más sentido para vos. Quiere decir que el conductor del vehículo se quiere sentar en tu vehículo, sería, ¿no? Como tu alma quiere usar sus instrumentos. Entonces vamos a explorar un poco más este instrumento de la mente, que es la función como
yo digo, el upgrade de la evolución en relación al reino animal del cual somos, del cual pertenecemos, el reino animal, mamífero, pero tenemos un salto cualitativo distinto en nuestro instrumento, que es este cuerpo mental, que es una fineza, es como una habilidad superlativa, que todavía no la sabemos usar del todo. Bueno, en eso estamos, aprendiendo a usarla, pero aprendiendo a usarla al servicio del alma, porque ahí es cuando toma su verdadera dimensión. Entonces, la primera parte es aprender a desactivar, detectar primero y desactivar los pensamientos automáticos. Y después, así como el cuerpo físico requiere entrenamiento, y esto es como más obvio, ¿no? O más visible para nosotros, que el cuerpo físico lo entrenamos, vamos al gimnasio, hacemos deporte, hacemos actividad o yoga o lo que sea, entrenás el cuerpo físico, pero también los otros cuerpos requieren entrenamiento, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Esto sería un poco ver qué necesitamos, cómo podemos entrenar nuestro cuerpo mental. Entonces, primero, esto de ganar claridad mental. Una vez que desactivamos los pensamientos, o sea, una vez no, claridad mental empezás a ganar cuando mirás tus pensamientos. Entonces, lo primero, que es el podcast anterior, es mirar los pensamientos. Y entonces después empezar a ganar claridad, porque con los pensamientos, si la energía sigue el pensamiento y nosotros creamos con los pensamientos, necesitamos clarificar eso. Es como cuando vos tenés, yo muchas veces pienso cuando voy a pasar el barrefondo en la pileta, que está toda turbia, ¿no? Que está todo el verdín mezclado en el agua, todo como expandido en el agua, y no puedes pasar el barrefondo, no tiene ningún sentido ahí, porque está todo mezclado, ¿no? Entonces, cuando la mente no tiene claridad, estamos así, como la pileta cuando está turbia. No podemos ver nada con claridad, pues no podemos formar nada con claridad, no podemos construir ninguna realidad con claridad, porque está todo confuso, hay confusión. Entonces hay confusión en la vida. Las situaciones en las que te enfrentas o con las que te vinculas en la vida no te traen claridad, te traen confusión. Eso es el efecto. La causa es que tu cuerpo mental no tiene claridad. Entonces, una manera de ir afinando esto de la energía sigue el pensamiento es cómo empiezo a encontrar claridad en la mente, estudiando. Pero no estudiando el conocimiento, no leer libros, que también es como dejar entrar información, pero la claridad mental se gana teniendo como distancia de observador, ¿no? Como pudiendo discernir, empezar a profundizar los temas con criterio, el estudio criterioso de los temas, pero los temas habituales que a vos se te presentan, ¿no? Estudiar el cuerpo mental, estudiar sobre las emociones, estudiar sobre vos mismo, sobre cómo estás planteándote la resolución de tal o cual situación. Entonces, estudiar para mí trae claridad. Estudiar es como esto de desintegrar para poder estudiar, o pararte en un piso de arriba o en la cima de la montaña donde puedes ver como en perspectiva, ¿no? Entonces, eso es para mí ganar claridad. Y entonces, una vez que ganas claridad, tenés visión. Que cuando ganas claridad, tenés visión. Podés ver un poco más allá. O en el ejemplo que di del barrefondo, cuando vos pones un decantador, que sería la acción de ganar claridad, ¿qué se necesita para que baje el verdín al fondo? Un tiempo de calma, ¿no? Porque si se mete la gente en la pileta, revuelve todo otra vez. Entonces se necesita que decante la mugre hacia el piso, hacia abajo, que el agua esté quieta, para entonces sí pasar el barrefondo, y pasás el barrefondo y sacás todo y dejás el agua cristalina.
dejas la mente cristalina. Entonces, ¿qué necesitamos? Bajar la ebullición, calmar, que sería para mí esto de mirar como con neutralidad, observar sin juicio, registrar los pensamientos que vienen apareciendo, observar la realidad, observarla tal cual es, observar el efecto, que es la realidad, es el efecto de la causa. La causa es el pensamiento. Entonces tengo una situación de conflicto o una situación de dificultad, observo, y al observar voy llegando a la causa. Entonces puedo sacar la mugre, sería en el caso de la pileta, ¿no? Y entonces acá vamos, bueno, ¿cómo hacemos para quietar las aguas? Para quietar el agua de la pileta o para quietar el cuerpo mental. Porque, bueno, no estamos acostumbrados, no nos enseñan naturalmente, ¿no? Es algo que uno lo va aprendiendo después por necesidad. ¿Qué hago con mi mente? La mente no para nunca. La función de la mente, la función del cerebro es todo el tiempo estar haciendo conexiones. Y entonces está en un estado de una frecuencia, estamos mucho tiempo en una frecuencia beta, que es la frecuencia de la que estamos despabilados como para conectar con la vida cotidiana, y muy pocas veces generamos un estado mental que permita entrar en otra frecuencia, que cuando entramos en otra frecuencia, esto la ciencia nos va ayudando al estudiar a personas con meditación y cuando están en contemplación o en calma o focalizadas, ¿qué hacen las ondas del cerebro, las ondas eléctricas del cerebro? Y cambian la frecuencia. Entonces, cuando cambian la frecuencia, vos podés captar la información que está en esa otra frecuencia, ¿no? Entonces, si yo estoy en la frecuencia de movimiento y de no foco, de altere o de vibración constante, de movimiento así como de un mono loco, ¿no? De la mente, que no para, que sale un pensamiento, estás pensando una cosa, te aparece otro, estás haciendo algo, pensas mil cosas, no terminas nunca de pensar. Entonces la realidad la energía se desorienta, ¿no? Se confunde, no hay foco, no podés concretar, las cosas no te salen. Y bueno, eso es una muestra de que la energía sigue el pensamiento. Ahora, ¿por qué no funciona? Si yo digo, bueno, voy a pensar, que ahora eso después lo vamos a ver antes de terminar el podcast, ¿cómo puedo ayudarme a mí mismo a ir entrando en este mundo de la energía sigue el pensamiento, ¿no? Si yo digo, bueno, voy a poner un pensamiento positivo que me ayude y lo voy a repetir todo el tiempo. No funciona primero porque hay algunas reglas que el pensamiento, vos te lo tenés que creer realmente. O sea, tiene que ser un pensamiento, que vos llegues al pensamiento ese a través de ir decodificando el efecto que está generando, entonces ir viendo la razón de lo que está atrás, ¿no? Como ir viendo el significado, la causa del efecto o de la realidad que vos tenés. Entonces podés cambiar la causa, que es el pensamiento. Pero si vos querés de entrada cambiar el pensamiento sin comprender la real causa de la situación en la que estás, la causa, recuerdo, es el pensamiento, es imposible, porque vos querés sustituir solo el pensamiento cuando el pensamiento que crea el efecto, o sea, la causa que crea el efecto, está relacionada con tu cuerpo emocional, que es el que pone la energía en movimiento, como en cascada, hacia la manifestación en el cuerpo físico. Entonces te faltan los otros dos pasos. Solamente sustituyendo el cuerpo, un pensamiento, no sirve porque le falta como el compromiso de las otras partes de tu cuerpo inferior o de tu instrumento, ¿no? Le falta el entusiasmo o el sentimiento, que es lo que hace mover montañas, ¿no? En términos bíblicos. lo que el pensamiento sumado a la emoción genera el efecto. Si yo no decodifico el encadenamiento hacia atrás, no sirve el solamente poner el pensamiento. Seguramente lo has probado y además no sirve porque normalmente lo que hacemos con estas cosas es que nos duran poco tiempo. Probamos un tiempito y después no podemos nunca calmar la mente.
Entonces la mente vuelve a los carriles conocidos, que son las autopistas, que son los caminos que se construyeron en base a la memoria, ¿no? Porque así funciona el instrumento cerebro, construye nuestros caminos en base a las experiencias pasadas. Asocia y por asociación te va marcando algunos caminos. No todos los caminos son exactamente iguales, pero te manda por el más parecido. Entonces, para que respondas o reacciones, mejor dicho, en función del más símil, ¿no? Y por ahí la situación no es la misma, por ahí no, nunca es la misma, pero uno da la misma respuesta, porque el cerebro lo hace de manera automática, ¿no? Entonces, aquietar el cuerpo mental es una tarea esencial. Para trabajar realmente como creadores necesitamos tomarnos en serio lo de aquietar la mente. Y tomarnos en serio aquietar la mente, para mí es como requiere perseverancia, disciplina, ¿no? Requiere paciencia con uno mismo, porque cuando te has pasado, no sé, yo en mi caso, me pasé 50 años pensando lo mismo, haciendo una gran autopista en mi cerebro, un gran patrón de ideas o un programa que además viene también de nuestros sistemas ancestrales, ¿no? Y culturales. Si yo pretendo transformar mis pensamientos solamente poniéndolo en palabras un día, 2 días, una práctica de unos meses, no funciona, porque requiere un trabajo dedicado conscientemente. Entonces requiere mucha práctica, porque si no sería estudiar solamente y recitar pensamientos positivos, y no funciona de esa manera. Entonces el aquietar los pensamientos requiere mucha dedicación, ¿no? Tomarte en serio esto de, bueno, a ver, voy a conocer los instrumentos que tengo en mi Ferrari, cómo es el botón de la mente, cómo funciona el mecanismo de la mente para usarlo a tu favor. No que la mente ande sola, porque la mente, si no la usas a tu favor, anda igual. Entonces más vale conocer cómo funciona el motor para poder andar a la velocidad que vos quieras y regular. Y cuando vos necesites calmar la mente, poder calmarla. Y cuando necesites estar con la mente acelerada para que produzca respuestas rápidamente, la puedas tener, ¿no? Entonces es como para mí es como el pasa no pasa. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a poner en práctica esto de aquietar la mente? Si no, no intentes todo lo demás, porque vas a ganar más frustración. O sea, ser creador de tu vida y no trabajar en aquietar la mente, imposible. Entonces, es laborioso, comprometedor, pero a la vez es lo mejor que puedes hacer por vos mismo, por vos misma, ¿no? Conocerte realmente y estar dispuesto a tomarte en serio y decir, bueno, a ver, ¿cómo funciono con esto? Voy a buscarme la vuelta, entenderme, entender los mecanismos que hay atrás mío, cuáles son los patrones y los pensamientos que me hacen actuar de esta manera, que no me traen plenitud, ¿no? O me traen cierta confort o cierta comodidad en la vida, pero es sabor a poco, que a muchos nos ha pasado eso también. Sí, estoy bien, pero esto no es todo. Entonces, cuando hay esta como inquietud de algo más, bueno, entrar en el mecanismo de la mente requiere estudio, automaestría, ¿no? Es el mejor título de posgrado que podés tener. Estudiarte con mente curiosa. ¿Cómo funciona la mente? Bueno, el primer paso que estamos viendo acá es aquietarla. Aquietar la mente. Voy a ir compartiendo algunos textos de un libro que ya les voy a contar cuál. Pero ahora todavía no, más adelante se los voy a leer.
aquietar la mente, les pido si les sirve esta información de, como que tengo por ahí en algún videito que filmé, para que si aquieto la mente adquiere claridad. O sea, permito que el verdín y la mugre del agua de la pileta baje al fondo. Entonces, es esencial, un paso esencial, ¿no? ¿Y qué se requiere? Perseverancia. Para poder tener claridad mental y dominio de la mente se requiere entender que es un proceso, que yo no voy a aquietar mi mente ni lograr claridad mental, ni que la mente sea, que la pueda dirigir realmente hacia donde estoy buscando en el primer intento, ¿no? Lleva años, a veces vidas, ¿no? Yo creo que ahora estamos todos como más afilados, ¿no? Porque hay un entorno de un campo mental, ¿no? De cuerpo mental, de sustancia mental que nos ayuda a pensar estas cosas de una manera más fácil. O sea, hace 100 años no se podía hablar en estos términos, nadie hubiera entendido el lenguaje de lo que ahora yo, por ejemplo, estoy compartiendo. Lo podemos entender porque estamos como metidos en una sopa mental de formas mentales que nos permiten comprender lo que estamos diciendo, ¿no? Que con nuestra mente creamos, ¿no? Entonces, es un proceso y el proceso requiere perseverancia, sostener, sostener, sostener. Si yo voy a intentar un tiempo a meditar y pretendo que la meditación me resuelva en la primera, la segunda, la quinta, la 10ª vez mi vida, estoy pidiéndome un montón, pidiéndome demasiado, siendo demasiado intenso, demasiado exigente. Entonces es un proceso, entonces calma, ¿no? Y disfrutemos el proceso, porque al darte cuenta que es un proceso vas logrando, vas viendo que hay pequeños cambios, ¿no? Pequeñas mejoras, pequeñas como raptos de lucidez. Te baja una ficha y entendés que sí, ¿de dónde salió esto? Y esta comprensión que tuve, ¿de dónde vino? Bueno, son esos momentos donde conectaste con lo de más arriba, con la mente superior o con la información que tu alma te está queriendo bajar. Si la mente no tiene claridad y no tiene quietud, el alma no puede darte la información que están queriendo darte. No puedes captar las ideas de del alma. Entonces, tranqui, es un proceso y requiere dedicación. Y dedicación no solamente en el momento de la mañana en que te dedicas unos 10 minutos, media, una hora a meditar. Después empezás a incorporar, eso es un inicio, ¿no? Y está bueno. Pero después empezás a incorporar como esta mirada de observador en todo el tiempo, a lo largo del día. De manera que empezás a transformarte en un ojo, como en el ojo del alma, que está mirando tu vida. Entonces ahí es cuando todo lo ves, te parás frente al mundo, a vivir en el mundo con los ojos del alma, ¿no? Usando esta mente clara, esta mente lúcida, que no juzga, ¿no? Que va buscando con neutralidad la información. Y esto sería, como dijo Jesús, estar en este mundo sin ser de este mundo. Estás todo el tiempo, vivís y te involucrás con todos los instrumentos que traes con tu cuerpo físico, tus emociones y tus pensamientos, pero nunca perdés la conciencia de que no sos eso, de que sos algo más, de que sos un alma, un ser divino viviendo a través de estos instrumentos, ¿no? Entonces esto empieza a ser liberador. Cuando empezás a comprender eso, empieza a ser liberador la experiencia en sí. Los resultados de la experiencia ni te cuento, porque ya empieza a interesarte solamente la experiencia en sí, ¿no? Como foco. Y entonces empezás a ver el poder del pensamiento, como esto de la energía sigue al pensamiento. Y entonces cuando vos tenés la mente más relajada, más tranquila, el agua más clara, que pueda llegar la luz del sol, ¿no? Podés ir captando
como lo que tu alma te estará pidiendo, ¿no? Podés ir captando la voz del alma, que de otra manera no se capta. Entonces ahí podés tener claridad en lo que está atrás de la forma, en el propósito, para qué hago lo que hago. Entonces, claridad mental, lo primero, para crear formas, pero que tengan una definición, ¿no? Que no sea una confusión. Aquietar la mente, superar la pereza mental, porque superar la fiaca. Ay, qué fiaca pensar en mí, qué fiaca. Y bueno, entonces esto no es para vos. La evolución te va a llegar tarde o temprano, pero necesitas poner en juego tus instrumentos. Y tenemos una batería de instrumentos sumamente afinados, con una alta tecnología. Entonces, bueno, a veces está bueno enchufarte en una peli o distraerte con algo, pero ojo, si nos pasamos distrayéndonos todo el tiempo de las cosas que nos pasan, nunca vamos a llegar realmente a evolucionar conscientemente y a evolucionar usando los poderes que tenemos. Entonces, superar la pereza mental, ahí es donde se requiere la voluntad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me siento a meditar o hago alguna lectura reflexiva? Porque las lecturas que tienen que ver con la ciencia espiritual no son lecturas para pasar el tiempo, son lecturas reflexivas, donde uno va conectando a través de la palabra y de los pensamientos que ahí se plasman con su mente superior. Entonces eso es parte de la disciplina, ¿no? O del entrenamiento, del aquietar la mente. Entonces, si yo cedo la pereza y me enchufo en una peli o agarro el teléfono y navego por las redes, bueno, me pierdo la oportunidad, ¿no? de agarrar como la varita del mago o las riendas, ¿no? Y entonces le estás dando las riendas de tu vida a tu mente inconsciente, a tu pasado sería, ¿no? A que tus respuestas sigan en función de lo que ya has dado. Y estás estancado en un lugar que podés seguir así la vida, pero hay una manera mucho más luminosa de vivir la vida, más amorosa, donde empieza a brotar toda la luz del alma que está esperando. Si no, es la luz de la personalidad, que es una bombita de las de antes, de las de resistencia, que en algún momento ¡plop! Se acaban y no se regeneran. En cambio, la luz del alma se regenera todo el tiempo, es como un dínamo, la luz de las bicicletas, esas que se crean con el hecho de pedalear, de poner la energía en movimiento. Entonces, bueno, yo creo que estamos acá para encarnar, que encarnamos acá. Bueno, para encarnar está bien porque en realidad no terminamos de encarnar, ¿no? Una vez que encarnemos plenamente será cuando bajemos la luz del alma, la luz del ser. Entonces, pero estamos acá para hacer esta conexión, si no, la vida desde la personalidad es puro sufrimiento, ahí es un valle de lágrimas, pero cuando conectamos con el ser, wow, es otra película. Entonces, bueno, yo quiero vivir esta película y te invito a que pruebes, por lo menos, si no te está funcionando la vida solo desde la personalidad, dale lugar a esto, a ver cómo es, ¿no? ¿Qué es el mundo mental? ¿Qué es el mundo emocional? ¿Qué es el mundo del espíritu, el mundo del alma? Empezar a indagar, ¿no? Un poquito. Bueno, y cuando esto empieza a pasar, cuando yo empiezo como a ordenar y a conocer mi instrumento y ver cómo funciona, cómo es el mecanismo de la mente se empieza a poner como en sintonía con la gran mente, con la mente universal. Entonces ahí aparece la intuición, ahí aparece la mente inspirada, aparecen ideas que exceden tu individualidad, tu personalidad, ¿no? Aparecen proyectos y cosas y ganas de hacer cosas que no son para tu beneficio propio. Eso surge naturalmente, entonces no hay una búsqueda de hacer el bien, surge porque vos te conectás con lo que traes y lo que traes es amor. Entonces las ideas asociadas
a la mente divina, empiezan a percolar, a bajar por tu propio cuerpo, por tu propia mente, por tus propios instrumentos, ¿no? Entonces la mente concreta empieza a crear formas que están en resonancia con las ideas del alma, con los patrones o los cánones, lo que está atrás sería como el propósito, ¿no? La causa de la forma, la energía que se transforma en fuerza, en manifestación. Empezás a entrar en contacto con lo sublime, con lo sagrado, con lo esencial, ¿no? Y entonces la mente empiezas a acceder a esta mente abstracta, capaz de crear propósitos o crear como los planos, ¿no? Los arquetipos de la forma, que la forma sin sentido carece de utilidad para la evolución del hombre. Es más, genera basura en todo sentido, ¿no? Genera obstrucción. Entonces, cuando empezás a conectarte con la mente más lúcida, cuando el agua de la pileta se clarifica y te entra el rayo del sol, ves con claridad, la visión del alma aparece, entonces la forma empieza a ser construida desde atrás, ¿no? Como empezás a participar en los planos de la forma, en los ideales, en los cánones, ¿no? Como en el formato que va después, en el molde que va a orientar esa energía. Ahí es donde la energía sigue el pensamiento, empezás a captar más la idea de cómo es. Pero eso necesito estar plantado en la mente, acceder a esta mente abstracta, a esta mente superior, para entonces poder jugar con los moldes, ¿no? Con los moldes divinos. Y entonces empiezo un poquito, sigo un poquito más atrás o un poquito más arriba, y empiezo a captar la esencia de la vida, como la esencia del plan divino, que es la manifestación de la vida. Y entonces lo que yo estoy trayendo, plasmando en la tierra con mi simple y complejo a la vez instrumento, va a estar en línea con eso. No va a estar en línea con el ego individual, con tu propósito individual y terrenal tan cortito, sino que va a estar al servicio de algo más grande, ¿sí? De un propósito más verdadero, de algo que venga de la unidad, del concepto de uno, ¿no? Entonces empezás a entender que tu rol es un rol esencial, pero a la vez mínimo. Pero cuánto sentido tiene cuando tu rol empieza a estar en línea con esta mente universal, con tu alma y con tu mente universal, con la mente universal, ¿no? Te sentís el salvador del mundo, realmente te sentís que tu vida tiene un sentido universal. Entonces la energía sigue al pensamiento. Y ahí es conscientemente vos estás armando los cánones o la idea, el propósito de tu alma, y entonces necesariamente la energía sigue el pensamiento. El efecto de esa causa será correspondiente con la causa. No vas a crear otra cosa distinta a lo que fue plasmado en el plano del alma, ¿no? Entonces ahí empieza a ser bello este instrumento de la mente. A ver, ¿qué más? Para resumir un poquito con esto de cómo entrenar la mente, ¿no? Aprender a pensar, que parece como algo muy básico, pero aprender a pensar es montarte en el mecanismo de la mente, entender cómo funciona y aprender a usarlo al servicio de tu alma, con una orientación consciente, ¿no? Y obviamente hay maneras de entrenar la mente, como yo te decía antes, el hecho de la meditación y todo. El estudio, ¿por qué también el poder estudiar? Cuando yo te decía al inicio, el poder estudiar sobre diversos temas del mundo, temas de la realidad,
estudiarlos con una mente direccionada, con una mente focalizada. También eso va ayudando el estudio. De hecho, siempre se dice desde la ciencia de la espiritualidad que, por ejemplo, los empresarios o la gente que está muy orientada a lo concreto, que tiene la virtud de focalizar la mente y concentrar la mente, puede hacer muy fácil esto de empezar de usar el mecanismo de la mente al servicio del alma, porque ya tiene un paso importante dado, que es este entrenamiento del foco, del focalizar, del poner atención. Fíjense cuántas desviaciones tenemos constantemente en el mundo externo, cada vez más con el uso de la tecnología, por ejemplo. Nos saca de foco todo el tiempo, y si nos salimos de foco no podemos crear en función del propósito del alma. Entonces necesitamos poner foco. Está bien las redes, de hecho, digamos, todo esto que estamos haciendo es a través de las redes, pero con foco, ponerle orden, en qué momento, para qué, con qué propósito. Yo estoy agarrando el teléfono en este momento por pereza mental, o porque estoy queriendo buscar cierta información, o estoy queriendo nutrirme de algo en particular. Para pavear, digamos, por las redes, sería más pereza mental. Entonces, ojo que el foco y la atención de la mente es esencial para todos los pasos que vienen después, esencial para que funcione este axioma básico, esta ley universal de la energía sigue el pensamiento. Foco, concentración. Entonces, ejercitala durante el día en algo. Quizá te cuesta mantener la concentración más de 10 minutos, ejercitala. No sé, ¿te vas a ver una película con el teléfono al lado? Un montón de gente hace eso. O te tiras a leer un libro y cada cuánto miras el teléfono, ¿no? Entonces, ejercitar el foco ayudándose. Por ejemplo, te vas, apaga el teléfono, déjalo en otro cuarto, en otro lado. Cuando te vas a tomar un café con una amiga, un amigo, mira a los ojos, busca las cosas que te ayuden a mantener el foco y la concentración en lo que está pasando en ese momento. Eso es un entrenamiento, se entrena. Entonces, bueno, foco y atención. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en la práctica de yoga. El yoga me gusta mucho como este ejercicio, y entiendo que parte de la práctica de asanas tiene la virtud de ir, y lo mismo el pranayama, focalizando la mente en un punto, focalizando la mente en un punto del cuerpo, en una articulación, en un músculo, en una postura, en las sensaciones, en la respiración, en hacer tal o cual respiración. Vas entrenando la mente para poder poner ahí la atención, porque donde pongo la atención se va la energía, ¿no? Entonces, no donde yo miro y observo lo que está pasando, no es que yo observo mi miedo, entonces alimento el miedo, no, porque yo al observarlo conscientemente le estoy dando lugar para poder analizar qué es lo que está pasando atrás, para poder llegar a la causa, ¿no? Entonces, ojo, no es que porque yo mire, amplifico, no, porque yo lo amplifico igual, más incluso si no lo miro, que es de manera inconsciente, porque igual sucede. Al yo poner la atención, lo estoy haciendo consciente para poder desarticular el mecanismo que está atrás de los pensamientos que no son conducentes con el efecto que estoy buscando, ¿no? Entonces, poner la atención en lo que me está pasando, poner la atención en lo que estoy haciendo, atención plena, que bueno, hay un montón de maneras, un montón de herramientas, videos y todo, pero es como para ayuda, digo, ¿no? Pero eso es como concentrarte y atender plenamente, es el inicio de conocer el mecanismo de la mente, ¿no? Después es la meditación que es como conscientemente focalizo esa atención al contacto con el alma o al contacto con mi ser espiritual, y entonces de pronto empieza a venir información, que viene la información intuitiva del cuerpo intuitivo del alma. Esa información que me viene, que algo que sé, que no sé cómo lo sé, pero lo sé, ¿sí? Eso es conocimiento intuitivo, y eso está disponible para todos. Pero está disponible solamente a través de nuestro cuerpo superior, de nuestro cuerpo mental superior, ¿no? A través del alma.
Y luego la contemplación, que también es como un estado de silencio interno, que la meditación tiene una como profundización de la meditación sería la contemplación. La meditación puede ser orientada con un pensamiento simiente, donde yo pongo foco en alguna situación o en un pensamiento para que me baje información y comprensión. La otra es contemplación, que es sin pensamiento simiente, que es o sin pensamiento o sin un tema a meditar, que es simplemente permanecer en silencio interno, en observación interna. Y ahí hay más profundidad aún en acceder a los cánones divinos, sería, ¿no? Acceder como a lo arquetípico divino. Pero todo esto es un entrenamiento. Es un entrenamiento, es el mejor gimnasio para mí. Bueno, así la luz del alma puede fluir a través de la mente, ¿no? Y entonces ¿qué pasa? El deseo, esto es lo que yo decía hoy, el deseo, la cosa individual, se convierte en aspiración, ¿no? Todo el cuerpo mental empieza a percolar en mi instrumento y soy capaz de elegir pensamientos propicios, benévolos, en línea con el propósito de mi alma para generar efectos diferentes a los que hoy tengo, ¿no? Entonces reemplazar los pensamientos automáticos por pensamientos beneficiosos que tienen atrás todo este trabajo. ¿Cómo construyo un pensamiento beneficioso para mí? Bueno, necesito observar y poner atención en lo que me está pasando, observar la causa, observar el pensamiento anterior, el pensamiento automático y conectando con mi alma, entender qué pensamiento va a ser más beneficioso para mí, qué es lo que mi alma me está pidiendo a través de esta situación conflictiva que estoy viviendo. Pongo el ejemplo de mi amado hijo Salvador, que sé que vengo usando, ¿no? Yo, mi pensamiento automático era, me preparo para la lucha, me preparo para la batalla y para la discusión, es el pensamiento automático. ¿Qué me está queriendo decir mi alma a través de esta situación que me pone adelante? Eso lo voy a saber si yo hago todo este proceso de entrenamiento de mi mente, cuando me puedo entrar en silencio, calmando mi mente, observando la situación con neutralidad. A ver, ¿qué sería más beneficioso para mí? ¿Qué me está pidiendo mi alma en este momento? Entonces ahí puedo construir un pensamiento que sea más beneficioso. Por ejemplo, amplía tu escucha. O en mi caso, vos no sos tan importante en el sentido de correte del medio, no te pongas el ego, yo al medio, yo soy lo importante y me tengo que defender. ¿Qué está necesitando el otro? ¿Qué está necesitando de vos este ser que está acá? Abrí, ¿no? Baja las barreras. Eso me está pidiendo mi alma a mí, en este caso, ¿no? Con mi hijo. Entrega más, entrega más, entrega más. Sacate del medio, saca el ego del medio, ¿no? Entonces, bueno, yo al tener esta claridad, ya el efecto del vínculo, de la interacción con él es completamente distinta, pero porque él ni se entera lo que está pasando, se entera si ve los videos, que creo que no lo va a ver nunca, pero el efecto se da y el vínculo se transforma, y se transforma ni hablar, no necesitas ni hablar con el otro, es todo un proceso interno. Entonces ahí sos creador, la energía sigue al pensamiento, sos pleno creador de tu vida. Entendés perfectamente dónde están las manijas. A veces las manijas las vemos, pero no las podemos agarrar tan fácilmente, ¿no? Porque la mente vuelve a los patrones conocidos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo flaqueamos, sería, o todo el tiempo caemos otra vez porque necesitamos reforzar y reaprender y poder afinar, ¿no? Y utilizar todavía más nuestra capacidad de usar el instrumento. Pero empezás a sentir la libertad, que no dependés de la circunstancia, que vos podés ir creando la circunstancia y que las circunstancias que te van a llegar tienen que ver con lo que vos estás creando en la sala de planos, ¿no? En la sala donde se dibujan los planos, donde se arman los arquetipos, los ideales. Entonces todo lo que te viene tiene que ver con eso. Y ahí vas comprendiendo que la energía sigue al pensamiento. A ver si había algo que les quería compartir.
sobre el entrenamiento del cuerpo mental. Este es un libro, El alma, la cualidad de la vida, del maestro del tibetano, que a mí me encanta, que es como que encuentro acá el poner en palabras lo que yo intuitivamente empiezo a descubrir cuando a medida que voy profundizando esta mirada sobre lo mental, ¿no? Tan distinta a la mirada sobre lo mental que yo tenía hace unos años, donde creía que la mente solo servía para tener conocimiento, para triunfar en el mundo de la forma y resolver ecuaciones matemáticas, que me encantaba la matemática. No, ahora entiendo, claro, esa es una desviación, o sea, no tiene ningún sentido si no está atrás este trasfondo, ¿no? Para mí, ahí es donde se hace como interesante este juego, porque podés ser dueño de vos mismo, pero bueno, esto es el juego, no es tan fácil sentarte en el vehículo del conductor, requiere un montón de trabajos, a veces te sentás, a veces conducís tu vehículo por un rato conscientemente y un montón de otras veces, la mayoría de las veces andás boyando como bola sin manija, a merced de nuestra mente, de nuestro inconsciente, ¿no? De nuestro automático. Y la función de todo esto, no voy a leer simplemente que recalcar que la función de esto, una vez que vos empezás a afinar el uso de tu cuerpo mental, ¿no? De tu mente, te polarizás mentalmente. ¿Qué significa? Esto de que todo lo mirás, no solamente te vas conectando con la mente concreta, la mente abstracta, la mente intuitiva y la razón pura, la mente universal, ¿no? No solamente te conectás con esta mente una cuando meditas, sino durante todo tu día. Durante todo tu día estás todo el tiempo mirando la vida a través del alma. Eso es estar en la quinta dimensión también, ¿no? Eso sería estar en la quinta dimensión. Que por supuesto, bueno, nos vamos polarizando, vamos cada vez más estando más tiempo en ese plano. Pero no es, ojo, que cuando uno dice yo soy muy mental normalmente, que lo que quiere decir es que la mente está como mono loco que no para de pensar. Pero bueno, es que ese mono loco nadie le dio instrucciones. Entonces el mono está esperando que le des instrucciones. Empezá a orientar la mente, empezá a practicar cómo serenar la mente, cómo empezar a usarla con atención, desde cortar la cebolla, lavar los platos, a hablar con un amigo, a ver una película, leer un libro, lo que sea, poner atención, ¿no? Focalizar, entrenar el foco, moverte, hay un montón de técnicas que te ayudan a poner el foco y todo eso lo vas ganando y creyendo a lo largo de la práctica y te vas haciendo maestro en el uso de este instrumento, que es la gran galera del mago. Así que bueno, la energía sigue el pensamiento. Espero haberte dado algo de luz con esta reflexión que te anime a ahondar en este instrumento tan poderoso que tenemos en la Ferrari, que tiene un montón de funciones, un montón de botones que todavía ni sospechamos, ¿eh? Entonces, primero empezamos con descubrir que estamos siendo gobernados por nuestra mente inconsciente y después de a poco vamos pasando a polarizarnos mentalmente. ¿Qué quiere decir? Tomo el poder de este instrumento y lo uso al servicio del alma. Y estoy dispuesto a emprender esta aventura, porque eso es un re laburo. Es el laburo, es un trabajo diario, pero que diariamente empezás a ver la luz, todo el tiempo ves un poquito más de luz, tenés un poquito más de comprensión. Entonces, ese es el combustible, por eso que digo como un dínamo, es el combustible para seguir indagando en ese lugar. Y no es una mente analítica, ¿no? La que solamente analiza los problemas, porque esto está bueno y me olvidaba de decir. No es una mente analítica en el sentido de que ahí se queda, ¿no? Analizando y revolviendo el problema sobre sí mismo, sino que busca llegar a la causa.
Y la causa es un pensamiento automático o un pensamiento construido erróneamente, que no me lleva a un resultado que estoy buscando. Entonces, el proceso analítico tiene sentido solo para llegar a la causa. Después yo tengo que hacer todo este otro trabajo de focalizar, entrenar la mente, disciplinarla para poder contemplar los cánones divinos, ¿no? Captar intuitivamente el propósito del alma. Todo eso viene mucho después, ya no tiene nada que ver con la mente analítica, es la mente, pero la mente filosa, la mente lúcida, la mente clara, la mente que recibe lo que como que es el receptáculo para que el alma pueda imprimir ahí sus ideales, sus patrones, su propósito. Entonces, la mente analítica, si te quedas empantanado en la mente analítica, sí, te vas al psicólogo toda la vida, con todo el amor que tengo por la psicología, pero en la mente sola no se resuelven las cosas, no se resuelve la vida, no se resuelve la evolución, en esa mente, porque es la mente todavía concreta, la mente inferior, y hay que dar el salto a las otras, ¿no? A las otras capas de la mente, para poder despertar la intuición y poder captar los ideales divinos. Y eso lo podemos hacer todos, porque hablamos todos este mismo lenguaje, que es el lenguaje espiritual. Así que bueno, la energía sigue el pensamiento. Te dejo estas inquietudes y ojalá que te inspiren, que te ayuden a orientar tu propósito. Namaste.